Como hicieron notar los filósofos, desde Tucídides a Adam Smith, las costumbres del comercio contradicen las de la guerra. De la misma manera que los vecinos que se ayudan a construir sus respectivos establos después son menos propensos a prenderles fuego, aquellos que han aumentado sus niveles de vida mutuos están menos dispuestos a enfrentarse. Si creemos en la democracia, tenemos entonces que dedicarnos a reforzar las relaciones comerciales. Esto sostenía Bill Clinton sobre la capacidad pacificadora del libre comercio. Hoy hablamos del TTIP. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del TTIP. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, José Manuel Martín Meden, periodista. Bienvenido una vez más al programa. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Hermenegildo Altozano, abogado. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias. Miguel Urbán, eurodiputado. Bienvenido. Gracias. Marina Albiol, eurodiputada también. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Xabier Arrizabalo, profesor de Economía. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa Mario Rodríguez, director de Greenpeace. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es tu primera vez en Fort Apache. Sí, muchas gracias por invitarnos. Un placer. Pues un placer teneros a los 6. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El tratado TTIP entre la Unión Europea y Estados Unidos se está negociando con la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática. Su objetivo es crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto Mundial y 1/3 del comercio global. Sin embargo, una serie de documentos filtrados acerca de las negociaciones revela diferencias irreconciliables entre ambas partes. Las posiciones parecen más enfrentadas en cuestiones relativas a cosméticos, protección medioambiental y organismos genéticamente modificados, aunque no son las más complejas. La imposibilidad de lograr un acuerdo en estos puntos deja la negociación en evidencia, sobre todo teniendo en cuenta que los 2 capítulos más espinosos, compras públicas y denominaciones de origen, ni siquiera han sido abordados. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las implicaciones del TTIP a raíz de las filtraciones. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Una pregunta sencilla y compleja al mismo tiempo. ¿Qué es lo que representa el TTIP? Empiezo contigo, José Manuel. Me parece que lo que se anuncia como un tratado comercial euroestadounidense es en realidad una tremenda cirugía económica, política y social con la que las transnacionales pretenden imponer definitivamente su poder, el gran poder de los negocios, sobre los poderes democráticos, legislativo, ejecutivo y judicial de los estados nacionales. Es decir, las empresas quieren negociar, invertir, comerciar con absoluta impunidad y además pretenden tener también el poder no solamente de reducir al mínimo los derechos sociales, laborales y de protección del consumidor, incluso de protección de la salud, sino poder denunciar a los gobiernos por leyes aprobadas en los parlamentos y pedir grandes indemnizaciones siempre que consideren que les perjudica, es decir, que perjudica sus negocios. Y en esos conflictos rechazan la intervención de los tribunales nacionales. Es decir, una globalización bárbara contra la democracia, la justicia social y la soberanía nacional. Gracias, José Manuel. Hermenegildo, tu minuto. Yo creo que el TTIP representa es una magnífica oportunidad para incrementar el área de libre comercio en el mundo, teniendo en cuenta que el libre comercio, la libertad de comercio, la libertad de inversión son los que han generado la prosperidad, la creación de riqueza y el avance en numerosos campos científicos, sociales, culturales y económicos. Las 4 libertades comunitarias, libertad de circulación de bienes, libertad de circulación de servicios, libertad de circulación de trabajadores y libertad de circulación de servicios de capitales, lo que van a encontrar es un ámbito geográfico mucho más amplio. Se ha demostrado que la integración europea, con sus más y con sus menos, ha resultado provechosa para los ciudadanos de la Unión Europea y, desde luego, ampliar el ámbito de comercio y de inversión sin duda alguna es beneficioso. Otra cosa es cómo se haga y cuáles sean las barreras que hay que desarmar, muchas de ellas creadas por capturadores de renta y por los propios lobbies que tienen interés en que se mantengan. Gracias, Hermenegildo. Miguel.
Justamente Hermenegildo ha empezado diciendo que este acuerdo abordaba elementos fundacionales o importantes de la Unión Europea. Un elemento fundacional importante de la Unión Europea, justamente dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación. Esto no se ha cumplido con el TTIP. Esto no se ha cumplido con el CETA. ¿Por qué? Porque no son acuerdos de libre comercio, ni siquiera son malos acuerdos de libre comercio, son mucho más. Estamos hablando de un acuerdo fundacional del poder corporativo a nivel mundial, de los que no se presentan a las elecciones y quieren gobernar. Y justamente el TTIP, el problema es que lo que está haciendo es poner en ley el poder que ya tienen. Gracias, Miguel. Marina. Sí, el TTIP para nosotras lo analizamos como un proyecto político, un proyecto económico de una élite transatlántica, de una oligarquía transatlántica, de las clases dominantes tanto de Europa como de Estados Unidos para continuar aumentando sus beneficios a costa de acabar con conquistas sociales que han costado mucho conseguirlas, un proyecto político y económico que va a arrasar con nuestros derechos sociales, laborales, democráticos y, por supuesto, esto no es un acuerdo comercial, esto va muchísimo más allá. Estamos hablando de que se van a alterar nuestras leyes, nuestras normativas, nuestro sistema jurídico, va a afectar a nuestros servicios públicos, al sector agrario, va a ser un golpe durísimo para las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, va a ser un golpe también para el planeta, para el medio ambiente. Yo creo que es importante que dejemos claro que esto no es un enfrentamiento territorial, que esto no es Estados Unidos contra Europa. Estos son las multinacionales de Estados Unidos y las multinacionales de Europa contra el pueblo de Europa y contra el pueblo de Estados Unidos, es decir, los poderosos, los de arriba, contra el pueblo. Gracias, Marina. Xavier. Sí, yo creo que en primer lugar hay que señalar que, como el propio acrónimo indica, no es solo comercio, también inversión. Y eso ya da una primera idea acerca de algo que es fundamental, ¿no? Toda la pretensión que señala Hermenegildo, pero que no se corrobora empíricamente, de una supuesta comunidad de intereses, conciliación de intereses, es algo frontalmente opuesto al hecho real en las sociedades capitalistas, que es justamente la existencia de intereses opuestos, ¿no? Es decir, lo voy a decir con claridad: libre comercio, libre inversión quiere decir libre explotación, ¿no? Y en ese sentido todo lo que la inmensa mayor parte de la población ve como garantías, como derechos, libertades, son desde el punto de vista capital simplemente un obstáculo, ¿no? En ese sentido, por tanto, la primera referencia es que libre comercio, libre inversión, su trasfondo, su trasunto sería libre explotación. Por otra parte, hay que decir que este TTIP o este proyecto desenmascara nuevamente la Unión Europea desde el punto de vista tanto de su funcionamiento plenamente antidemocrático como también en relación con la subordinación a Estados Unidos, ¿no? Y por último, también me gustaría, en la medida de lo posible, abordarlo, el riesgo de un cierto fetiche desde las posiciones críticas con el TTIP, eludiendo el hecho de que los problemas que ya tenemos sobre la mesa no vienen de ahí, sino del Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, etcétera, etcétera. Gracias, Xavier. Mario. Bueno, por lo menos desde la óptica de Greenpeace pensamos que no es un tratado de libre comercio, es un tratado que cautiva al comercio, es decir, el comercio tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no tiene que estar reñido con las leyes de protección ambiental y social. No se puede pretender bienestar a costa de que lo paguen los más débiles. En este caso lo paga el planeta, lo pagan los trabajadores, lo pagan las clases más desfavorecidas, porque se trata de desmontar una nueva vuelta de tuerca el estado del bienestar que tanto tiempo ha costado a la ciudadanía europea conseguir. Y en este caso la comunidad europea, no el pueblo europeo, está cautivo de ese interés de las multinacionales. Es una nueva vuelta de tuerca para un nuevo gobierno mundial, en la peor expresión de la globalización, que es el gobierno de las transnacionales. Se está gestando un gobierno paralelo ajeno a los parlamentos, ya sean europeos o nacionales, y esto es algo que no se puede permitir. Hay un elemento que surgirá sobre el debate, que es, digamos, como las diferentes posiciones ideológicas sobre el libre comercio, pero antes de eso os quería preguntar por elementos más concretos que tienen que ver, bueno, con normativas y legislaciones existentes en Europa, que tienen que ver con derechos laborales, que tienen que ver con materia ambiental, que tienen que ver con derechos de los consumidores, que parece que el TTIP reconfiguraría de alguna manera, que de alguna manera establecería una nueva legislación mucho más laxa, o por lo menos lo que están denunciando muchas organizaciones de la sociedad civil, que entrarían en contradicción con legislaciones nacionales. Claro, esto representa un riesgo para muchos estados europeos que pueden ver cómo muchas leyes de sus países pueden ceder ante la presión de un nuevo tratado internacional.
Yo creo que no existe ese riesgo, ni muchísimo menos. Es decir, en primer lugar, el TTIP se distribuye en 3 grandes bloques de medidas. Uno que tiene que ver con el acceso a los mercados. Y el acceso a los mercados se le llama la eliminación de las barreras arancelarias. Es verdad que con la Ronda Uruguay, con el establecimiento de la OMC, han desaparecido gran parte de las barreras arancelarias, pero no es menos cierto que, por ejemplo, en el caso de los textiles europeos que se quieren exportar a Estados Unidos, pues estamos todavía con unas barreras arancelarias entre el 20 y el 40% de aranceles. Si tú le dices a un fabricante de calzado de la zona de Alicante que le gustaría respecto de su actividad como pyme de exportación hacia el exterior, te dirá seguramente que desaparezcan los aranceles y las barreras arancelarias. En segundo lugar, hay otra barrera que es mucho más sutil, que tiene que ver con las reglas de comercio, con las reglas técnicas. Pongo un ejemplo que ponía el Economist hace unas semanas, el caso de las ostras. Resulta que en Europa el grado de contaminación de las ostras se mide por el análisis directo de cada ostra, bueno, de grupos de ostras. En el caso de Estados Unidos lo que se hace es un análisis del agua y se ve si el agua está contaminada o no está contaminada. Los productores españoles de jamón serrano, por ejemplo, durante mucho tiempo han visto cómo con el pretexto de la protección de la salud de los consumidores americanos, que yo sepa a nadie le ha pasado nunca nada por tomar jamón, habría que hacer una gran encuesta entre los españoles si alguien ha tenido algún problema por comer jamón serrano, pero los estadounidenses estuvieron durante mucho tiempo alegando razones sanitarias para impedir la importación de jamón serrano. Esas son las típicas barreras que también se han creado en el seno de la Unión Europea. Hay una famosísima sentencia del Tribunal de Justicia sobre los envases de cerveza en Dinamarca, que decía cómo Dinamarca había sacado una normativa sobre cómo había que enlatar la cerveza para impedir justamente que hubiera exportación e importación interna de cerveza. Y luego hay otro tema que es donde puede haber más discusión, que es en la cuestión de la regulación, ¿no? De qué tipos de regulaciones. En ningún momento yo en los documentos que he examinado he visto que haya ni modificación de las regulaciones laborales, ni modificación de las regulaciones medioambientales. Hablaba José Manuel antes de la protección de inversiones, de la existencia de un tribunal de arbitraje. Es que eso es lo más normal que hay en los tratados de protección y promoción recíproca de inversiones. Absolutamente normal. Es decir, lo más antidemocrático. Bueno, pues mira, lo más antidemocrático, te voy a decir, por ejemplo, lo más antidemocrático, ¿dónde lo tienes? Voy a citar algún ejemplo, para que salgamos de este tema, porque es que parece que la gran discusión, el gran monstruo ahora mismo es que haya un mecanismo de resolución de disputas que consiste en un panel arbitral, cuando además tampoco es enteramente cierto, porque la última proposición es uno de ellos. Pero te digo, como vamos uno por uno, dejadme que vaya uno por uno, luego entramos. Le dejamos acabar. Sí. Javier, te lo agradezco. Lo que te iba a decir es lo siguiente. Incluso la última posición de la Unión Europea pasa por crear un mecanismo de resolución de disputas ad hoc con jueces escogidos, con un panel de 5 de cada país, 5 de Estados Unidos, 5 de la Unión Europea y 5 de terceros países, que eso Estados Unidos ha dicho que no. Pero volviendo al mecanismo de resolución de disputas, muy rápido, un ejemplo, convenio entre la República de Bolivia y la República de Ecuador para la promoción y protección recíproca de inversiones. Te vas al mecanismo de solución de controversias entre un inversionista y la parte contratante, receptora de la inversión, y te habla: en el caso del recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada a elección del inversionista, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es decir, el CIADI, que administra el Banco Mundial, como consecuencia del Convenio de Washington de 1965, o a un tribunal de arbitraje ad hoc, según la regla de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional. Con lo cual, no es infrecuente, es lo normal a la hora de resolver disputas de comercio y de inversión entre países. Xavier. Claro. Y la pregunta es si los Estados, a partir de la soberanía nacional y la separación de poderes, tienen un poder judicial,
¿por qué buscar un mecanismo ad hoc específico para cierto tipo de capital? Pero qué suerte la tuya, Hermenegildo, que has leído papeles, porque yo, sin embargo, sigo siendo víctima de esto que la Comisión Europea declaraba, leo literalmente: para que las negociaciones comerciales funcionen y tengan éxito es necesario un cierto grado de confidencialidad, de lo contrario sería, como señala otro jugador, las cartas que uno tiene. Hablabas de aranceles. Los aranceles promedio entre Europa y Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, están entre el 3 y el 4%. Fue un hito histórico cuando Chile, durante la dictadura, y no por casualidad durante la dictadura, en los primeros 4 años bajó el arancel promedio hasta un 10%. Es decir, el argumento arancelario no se sostiene desde ningún punto de vista. Tampoco la cuestión acerca de unas supuestas consideraciones de carácter técnico, ni nada por el estilo. Hay elementos mucho más de fondo. Señalabas aspectos desde el punto de vista normativo. El principio de precaución tiene un contenido tan elemental como que la carga de la prueba no puede estar en estados que tienen mucha menos capacidad logística, técnica, etcétera, para poder, como sí opera fundamentalmente en Estados Unidos, para poder validar o no, por ejemplo, productos alimenticios. Pero yo creo que hay algo más, ¿no? Cuando yo señalo este mecanismo que expresamente la Comisión Europea declara en términos de la ausencia de transparencia, eso no es ni podría ser resultado de casualidad, y hay una doble contradicción, porque se dice eso cuando simultáneamente se dice que todo el mundo gana, y ahí hay una cuestión irresoluble. Pero sobre todo se dice porque no es una cuestión que nosotros podemos elucubrar acerca de qué podría ocurrir, sino que tenemos el balance empírico de qué significa, por ejemplo, la incorporación de México al TLC a partir del año 94. Y donde se hablaba de creación de hasta 7 millones de empleos, ha habido la pérdida de 1. Cuando se hablaba de que los salarios mexicanos se aproximarían a los estadounidenses, lo que ha ocurrido es justamente lo contrario. O tenemos la propia experiencia aquí en Europa y particularmente en España, donde el peaje para la incorporación en el 66 fue, entre otras cosas, la mal llamada reconversión industrial, que fue en realidad un mecanismo de desmantelamiento industrial de aquellos lodos. Por cierto, hay gente aquí de Valencia, simplemente mencionar la palabra Sagunto automáticamente nos trae fantasmas terribles. Simplemente estos lodos gigantescos vienen de aquellos polvos, ¿no? Por tanto, no se trata, insisto, de elucubraciones, sino que nosotros podemos, con la poca parte del puzzle que vemos, componemos que la imagen es inequívoca y señala justamente lo que ha sido planteado desde el primer momento. Marina. Sí, al principio estábamos definiendo el TTIP como el intento de instaurar definitivamente la dictadura de las multinacionales. Bueno, pues para poder instaurar esta dictadura, las multinacionales en estos momentos, el obstáculo que tienen no es el obstáculo de los aranceles, que ya, como bien decía, son muy bajos. El obstáculo que tienen es el obstáculo de las normativas, de las leyes, de las regulaciones, y sin duda no llevan 2 años o más de 2 años negociándolo y 13 rondas negociadoras, una en Estados Unidos y una en Europa, para decidir si las latas de cerveza son de una manera o para ver si la contaminación de las ostras se mide de otra, ni siquiera para, como me decían el otro día, una representante del Grupo Socialista me decía que era por el tema de que la ropa lleva muchas etiquetas, ¿no?, diferentes de si es en Europa o en Estados Unidos. Pues no llevan 13 rondas negociadoras para quitar etiquetas a la ropa porque pican mucho y se las tienen que cortar. Es decir, no va de esto. Evidentemente, cuando hablamos de la convergencia reguladora, del intentar equiparar las normativas a ambos lados del Atlántico, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando del fracking, estamos hablando de las denominaciones de origen, que lo que aquí son unos productos que están reconocidos, en Estados Unidos son meras marcas genéricas. Estamos hablando de los productos químicos que aquí tenemos prohibidos, de los cosméticos que aquí no se pueden comerciar. Estamos hablando de los transgénicos, de normativas laborales, de servicios públicos, pero no lo reduzcamos al ridículo de las latas de cerveza. Quiero decir, estamos hablando de normativas mucho más importantes y que nos afectan en nuestra vida. Y luego el otro mecanismo, este es el de la convergencia reguladora, el otro es el de los tribunales de arbitraje. Yo creo que ahí lo que nosotros desde la izquierda europea de lo que estamos en contra es de la existencia de estos tribunales de arbitraje, y me da igual si los árbitros son elegidos de una manera o de otra, o si se llaman jueces o se llaman árbitros. Quiero decir, es la existencia de este mecanismo, porque al final este es un mecanismo de protección para los inversores unilateral, no para los ciudadanos no podemos denunciar a las multinacionales en esos tribunales. Y sobre todo lo que se trata es unos tribunales donde una multinacional puede demandar a un Estado, a un gobierno que democráticamente ha sido elegido y saca una ley, y si esa ley a la multinacional le perjudica en sus beneficios, puede demandarlo. Y por tanto, de lo que estamos hablando es de un intento de blindar posibles cambios en los gobiernos. Estamos hablando de que si la izquierda gana en las urnas, no puede hacer políticas de izquierdas porque se puede ver sometida a una demanda por una multinacional. Quiero decir que esto es mucho más amplio, y que desde luego hay un proyecto político detrás de intentar parar a los
los gobiernos que puedan ser de izquierdas. Mario. Sí, un comentario sobre todo a raíz de que filtráramos los documentos y tener la oportunidad de poder digerirlos, porque son de digestión lenta, ¿no? Esto es algo que está desgraciadamente muy lejano a la ciudadanía, pero hay una serie de puntos que nos llamaron la atención. Ya se ha mencionado el del principio de precaución, que no aparece en ninguno de los 13 documentos, son 17 los consolidados, en 13 de ellos no aparece el principio de precaución, en ninguno de ellos están chequeados al milímetro. Luego hay otro elemento que nos ha llamado mucho la atención, y son los capítulos sobre la cooperación regulatoria y el acceso a los mercados para los productos industriales. En esos capítulos filtrados, o sea, que son textos consolidados, se dice expresamente, y hay una propuesta de que no haya una regulación a la importación de los combustibles altamente contaminantes. Ahí entrarían el fracking o las arenas bituminosas, los tar sand, ¿no? que están con fuerte controversia en Europa. Es llamativo que en esos documentos, que es la realidad del tratado, no es la especulación, se hace mención expresa, como he dicho, he puesto un par de ejemplos, y hablo de los 13 capítulos que hacen referencia sobre todo a materia ambiental, a que no quieren regulación, porque Estados Unidos se rige no por el principio de precaución, sino por el principio de que el que es afectado por la contaminación tiene que probar esa contaminación, y esto no es viable en Europa, y además es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Por eso digo que si algo fuera tan bueno para la Unión Europea, si fuera un tratado que tratase de alinear las ventajas en temas ambientales, sociales, laborales, no tendría por qué estar oculto, ya tenemos, y una organización de la sociedad civil tiene que haberlos filtrado. Yo creo que una vez que se vayan digiriendo estos documentos, que insisto, son los documentos de la última ronda de conversaciones, no estamos hablando de documentos pasados, de la ronda que fue el 27, 28 y 29 de abril. Estamos hablando de los últimos documentos en fase de consolidación, por mucho que diga la comisaria Malmström, ¿eh? O sea, son documentos donde ya están en brackets, perdón, en paréntesis, como en cualquier documento de negociación, las discrepancias y las coincidencias. Y es tremendamente desesperante ver cómo la Unión Europea está bajando la cabeza, intentando, sobre todo en los capítulos de cooperación regulatoria y de acceso a los mercados, está tragando, perdona por la expresión, literalmente con lo que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa. Y esto está en los textos, no es una invención de nadie. Miguel. Bueno, yo creo que en cierta medida lo que estamos viendo es como las tomas de decisiones cada vez se alejan más de la ciudadanía y en cierta medida se están privatizando, ¿no? Yo creo que la falta de acceso a los documentos por parte de los representantes públicos, yo creo que muestra justamente esa tendencia, ¿no? Y que nos tengamos que enterar por filtraciones y no porque se cumpla la normativa que tiene la propia Unión Europea, que ya es una democracia de baja intensidad, pero es que ni siquiera se cumple, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, ¿quién participa? Porque una de las cosas que se ha dicho es que en todas estas rondas se ha consultado a la sociedad civil. Cuando hablamos de sociedad civil, estamos hablando de que el 90% de las personas que han participado en esas consultas son representantes o de lobbies o directamente de grandes multinacionales. ¿A quién se está preguntando? Pues para quien se está legislando, que son esas grandes multinacionales, que son las que verdaderamente salen beneficiados de ese acuerdo. El zapatero de Alicante, por desgracia, siempre pierde. Siempre pierde, y es que nos tenemos que ver a todas las empresas justamente que han cerrado desde que abriéramos las diferentes rondas de negociación y de acuerdos de servicios, porque esto, el TTIP, no es nuevo. No es un proceso nuevo, es un proceso que desde la OMC llevamos viendo desde el 94. Hay que hablar de que no solo es el TTIP, que estamos hablando del TISA, que estamos hablando del CETA, que estamos hablando de una serie de acuerdos que son tan agresivos y tan lesivos como el TTIP ahora mismo. Y hay un elemento central. Cuando hablamos justamente de regulación, lo que se está haciendo es regular a la baja. Lo que se está cogiendo es la regulación más a la baja. Pero no solo por parte de Europa, sino también hacia Estados Unidos. Eso también hay que dejarlo claro. Aquí los intereses de las multinacionales y las oligarquías europeas también están pesando sobre el acuerdo con Estados Unidos. ¿A qué me estoy refiriendo? Evidentemente, si tenemos que hablar de desregulación o de regulación a la baja en temas laborales, lo que será es adaptar a Europa a Estados Unidos, que no ha firmado ni siquiera 6 de los 8 acuerdos de la OIT, lo digo para que más o menos acuerdos internacionales. Pero si hablamos, por ejemplo, de control bancario,
es Europa la que está presionando a Estados Unidos justamente para que no haya control bancario. ¿Qué significa que no haya control bancario? Que hemos demostrado, y se ha visto con los papeles de Panamá, que para ir a defraudar impuestos no tienes que irte y coger un avión para ir a Panamá o un tren para ir a Suiza, sino que puedes ir al BBVA, puedes ir a tu banco y pedir que te creen un offshore, pedir que directamente estén bancos bajo control de supervisión del Banco Central Europeo y que han sido rescatados, muchos de ellos con dinero de todas y de todos, estén estafando y ayudando a las grandes fortunas europeas a evadir impuestos. Eso es lo que está presionando la Unión Europea a Estados Unidos. Antes de que responda Hermenegildo, quiero dejar una pregunta encima de la mesa, y es ¿qué puede hacer un gobierno nacional ante una situación en la que es la Comisión Europea la que está negociando en última instancia? Es decir, la izquierda gana las elecciones en un país de la Unión Europea. Digamos, ¿con qué mecanismos políticos y jurídicos cuenta para poner límites a las implicaciones que tendría la firma de vetar en el Consejo? Claro. O sea, con Se que, tiene que aprobar por la Unión Es Europea. 55-65, es doble mayoría. Lo que necesitas, necesitas... Pero puede un vetar, minuto antes, Claro. así ya te damos todo el menú para responder. El resto del programa me lo paso respondiendo. No, yo quería hacer 2 o 3 comentarios desde visiones distintas. La primera sería que este debate no tendría mucho sentido si seguimos la campaña electoral en Estados Unidos, donde los 2 candidatos se han manifestado en contra del tratado. Claro. Empezando por Hillary Clinton, que era la gran defensora, y ahora está en contra. Por lo tanto, se supone que, sea cual sea el presidente, no habrá ese tratado porque los 2 están en contra. Es decir, esa es una tremenda paradoja y demuestra que estamos ante un auténtico juego de sombras, ¿no? En lo que nada es lo que parece. Hay un argumento enternecedor de los que están negociando en secreto el tratado y dicen que se hace con confidencialidad para que los lobbies de las multinacionales no interfieran en la negociación y no lo arrastren o intenten arrastrarlo en su beneficio. Es un argumento enternecedor. Y luego no hay que olvidar que en realidad estamos hablando de un tratado, pero son 3 los que se articulan para entrar al mismo tiempo. El más importante, el Transpacífico, el Tratado de Comercio de Servicios y el Tratado de Inversiones y Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahí antes Marina decía algo que a mí me parece muy importante, que sería la tercera manera de mirarlo, y es que no es un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea, es un conflicto entre los ciudadanos, entre el 1 y el 5% de las grandes empresas y el resto de empresas y los ciudadanos. Porque hacia lo que se va, que es hacia reducir los controles para los negocios, es algo que ya está ocurriendo en Europa y que viene ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, hay una convergencia de intereses entre las multinacionales de los 2 lados para ir a la reducción de las dificultades en su negocio. El ejemplo que antes se ponía es el más claro. Si un parlamento legisla y cambia las reglas del juego sobre la presencia de una empresa extranjera, ahí no hay nada que discutir. La soberanía nacional y la seguridad jurídica se establece así. La empresa que no está a gusto se va. Es decir, cuando en Bolivia aumentaron los impuestos, no se fueron las transnacionales, ajustaron su negocio. Es decir, que ahí hay una lógica. Y termino diciendo, el problema de esto es que lo que se está tratando de instalar es ese modelo de los que defienden que el estado natural de la sociedad no es la democracia, sino el mercado. Pero además lo que se establece es un mercado tramposo, porque yo quiero mercado, en la política y en la democracia, es decir, la libre competencia en igualdad de oportunidades. Y estos tratados establecen todo lo contrario. El beneficio para las pocas y muy poderosas empresas, la privatización de los servicios públicos en contra de la calidad de la democracia y del bienestar de los ciudadanos, y luego ese juego de sombras en la que nada es lo que parece, ¿no? Enseguida vamos a dejar unos segundos que se prepare Hermenegildo. Mientras tanto, Alvin Apache. Así, los 2 incidieron en que el TTIP ayudará a elevar los estándares de protección del consumidor, los laborales y los medioambientales frente a las crecientes críticas en este sentido a ambos lados del Atlántico. La posibilidad para que España y la Unión Europea aumenten significativamente sus exportaciones a Estados Unidos son muy importantes. Los tiempos cambian. Y no es igual que antes, que hacíamos nuestra voluntad
Una negativa no es un gesto amistoso. No hay duda de que tenemos que hacer concesiones en agricultura, pero sean concesiones equilibradas y concesiones que en cualquier caso tengan en cuenta las sensibilidades del sector. Obama continuó su gira por Europa tras visitar Reino Unido en la ciudad alemana de Hannover, donde se reunió con la canciller. Al término de su encuentro, se mostró convencido de que es posible cerrar las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones, o TTIP, para finales de este año, el último de su mandato. Una oferta que no pudo rechazar. ¿Qué oferta? Y alertó de que si no se aprovecha esta ventana de oportunidad, el tratado podría quedar en el aire durante varios años. Le dijo que podía elegir entre sus sesos y su firma al pie del contrato. Hermenegildo. Pues mira, son muchísimas las cuestiones que habéis puesto sobre la mesa. Desde luego hay una primera que es una cuestión puramente ideológica, es decir, o se cree en la bondad del libre comercio y de la libre inversión, o no se cree en la bondad del libre comercio y de la libre inversión. Son visiones del mundo opuestas. Oye, déjame que termine con mi error y luego me lo corrijas. Es decir, hay un dato empírico que es que lo que ha impulsado el progreso de la humanidad es la libertad de comercio y la libertad de inversión. Es decir, cuando se ha producido barreras arancelarias, cuando ha habido protección o medidas proteccionistas, pues es cuando se ha resentido ese progreso de la humanidad. Uno de los países más proteccionistas que ha habido en la historia respecto de sus productos, respecto de su inversión, respecto de sus intereses comerciales, ha sido Estados Unidos. O sea, a mí todo lo que suponga desmantelar barreras para que los europeos y los no europeos puedan acudir al mercado de Estados Unidos en igualdad de condiciones me parece excelente. Hablaba José Manuel de la democracia. La democracia donde se da realmente es en el mercado. Es decir, el mercado es el resultado de transacciones voluntarias entre personas libres. Todos los días, cuando salen los consumidores a la calle, eligen y ejercitan la democracia. Y el que produce de forma eficiente y el que cumple o cubre sus necesidades, pues ese tiene el voto de la mayoría, que son los que van a comprar. Y el que no responde eficientemente, pues resulta que se queda sin clientes y se queda sin su cuota de mercado. ¿Quiénes son los que tienen interés en proteger o en establecer barreras? Los ineficientes, los que quieren perpetuar industrias que son ruinosas, los que quieren perpetuar fórmulas que no cumplen con las condiciones para competir con otros mercados. Si hay libre competencia, ¿quién se beneficia? Que habláis de las multinacionales como si se tratara de verdad. Yo no sé qué criterio que se piensa que es una multinacional. Si una multinacional es el resultado del esfuerzo conjunto de inversores, de accionistas, de trabajadores, de acreedores, de proveedores, de suministradores, de prestadores de servicios, si tiene un efecto multiplicador fantástico. Si es que el señor Zapatero de Elda, que tú citabas antes y que yo cité al principio, se beneficia de la existencia de una multinacional. Es que nosotros nos beneficiamos de la existencia de una multinacional de distribución como es Carrefour o como es Alcampo, mucho más que cuando no estaban. Han parado de cerrar empresas. Pero que no han parado de cerrar ninguna empresa. Mira, Miguel, hay una cuestión que es la siguiente. Si tú haces un estudio del nivel de vida de la humanidad desde el comienzo de los tiempos hasta ahora, hoy se vive infinitamente mejor que se vivía hace 100 años, que hace 50 y que hace 20 años. Y en gran medida es porque por el principio de la División Internacional del Trabajo se produce en masa para la masa, y eso es lo que ha cambiado el paradigma. Vuelvo a otro tema. Lo único que habéis hecho es aumentar la desigualdad. Esto no es esta noche. Vamos a respetar las intervenciones después. El tema de la desigualdad da para otro capítulo completamente distinto. Si quieres entramos, pero prefiero centrarme en el TTIP. Es que está muy relacionado. Bien. TTIP y desigualdad, quiero decir. Yo creo que, mira, en primer lugar, las desigualdades y las diferencias son consustanciales a la naturaleza humana. Hay desigualdades buenas, hay desigualdades malas. Una desigualdad mala, por ejemplo, es la que se produce con los capturadores de rentas. Si yo me dedico a proteger a empresas ineficientes que se dedican a vivir de las subvenciones públicas en detrimento del esfuerzo de los trabajadores que pagan sus impuestos, pues esa es una desigualdad muy mala. Pero si resulta que la desigualdad deriva del esfuerzo y de que una persona dedica más tiempo a estudiar, por ejemplo, o a su negocio que el de al lado, que es un ineficiente, pues esa desigualdad me parece bastante buena y bastante encomiable. Hablando del mecanismo de resolución de disputas, de verdad, vuelvo a lo de antes.
Podéis decir que si los arbitrajes son buenos, los arbitrajes son malos. Mira, ni los arbitrajes son buenos ni los arbitrajes son malos. Es un mecanismo que lo que hace es alejar del centro de decisión y de producción de posible control la resolución de una disputa comercial, y es lo más normal. He citado el ejemplo del APRI entre Bolivia y Ecuador. Te puedo sacar, que lo tengo aquí, el que hay entre Irán y Venezuela, que también habla de un mecanismo inversor. El que tiene China, la República Popular China con Cuba, que también habla de un mecanismo de arbitraje para resolver las disputas de inversión. Es decir, no es malo el arbitraje, ni muchísimo menos. Y aparte hay otra cosa, es decir, para quitar de una vez por todas esa especie de sombra perversa o de sombra siniestra que queréis proyectar. A mí, particularmente, hay muchísimas cosas mejorables del TTIP. No me gusta que los tratados de comercio y de inversión estén en manos de burócratas. Me gustaría que estuvieran en manos de los agentes, que son los productores, los consumidores, que son los que tienen que decidir libre y voluntariamente cuál es el comercio y cuál es la inversión. Y que no existieran esas regulaciones que lo que hacen es establecer cortapisas muchas veces en interés de esos grupos de burócratas, etcétera. A lo que voy, Vamos concluyendo. Sí, perdona que me extienda, que me haya extendido. Lo que quería decir con esa sombra siniestra es que no se dice en ningún momento que el TTIP tenga como consecuencia la paralización normativa o la petrificación del ordenamiento jurídico o la esclerotización de las normas. No se dice en ningún momento. En ningún momento se habla de la incapacidad de los Estados para regular. ¿Dónde se dice? Pero si es que es consustancial la capacidad de los Estados para regular. Y decía, es que el Estado no puede cambiar sus normas, sus reglas de juego. Pues, evidentemente, si asume un compromiso específico, el que ajusta su conducta económica a una norma en un momento determinado, lo dice la propia Constitución española con el principio de seguridad jurídica, tiene derecho a la confianza legítima, y el Tribunal Supremo en bastantes ocasiones ha fallado a favor de aquellos señores que confiaron en que las normas se iban a mantener durante un tiempo y ajustaron su conducta económica. Ejemplo, la moratoria nuclear. Oye, se construyeron 5 grupos nucleares, se cambió después el criterio sobre las centrales nucleares y se indemnizó a los inversores por medio del pago de la moratoria nuclear. O el caso de la desaparición de aranceles en la Unión Europea con los agentes de aduanas, a los que también se les compensó como consecuencia de ese cambio normativo. Xavier, y os voy a pedir a todos que seáis más o menos breves porque sois muchos. Si el llamado libre comercio fuera positivo, tendríamos que explicar cómo es posible que, habiendo 279, según la OMC, acuerdos de libre comercio regional, las condiciones de vida y la polarización social en la mayor parte del territorio mundial han empeorado en el periodo reciente. Tendríamos que explicar asimismo cómo es posible que la incorporación desde el año 86 a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, de España, ha resultado en una polarización que se traduce en un hecho real. No es verdad que las condiciones de vida hayan mejorado en los últimos 25 años. Si consideramos el indicador más elemental, que tiene que ver con que cuando una generación llega a edad adulta pueda construir una vida independiente, eso aquí es inapelable, que ha habido un retroceso, y un retroceso grave. Salió Clinton. Recomiendo enfáticamente la lectura de la declaración de Clinton en el Senado estadounidense en 2010, cuando reconoce lo que ha significado el llamado libre comercio en relación con Haití. La devastación que han provocado. Pero hay más. El mecanismo de resolución de conflictos no es entre dos países soberanos. Es entre un país y un inversor privado. Y eso lo que revela es que, como ya tenemos el marco jurídico en el que se resuelve, aplíquese. Y no construyamos al final. ¿De qué se trata? Se trata de la noción de zonas francas, pero no desde un espacio geográfico, sino de un espacio asociado a la nacionalidad y el tamaño del capital. Y una cosita muy breve, pero muy importante, creo yo, que tiene que ver con... Hay dos antecedentes. Uno, en España hubo el supuesto mecanismo contra la confidencialidad, que fue una reunión celebrada el 17 de marzo de 2014 de acceso restringido en la sede del Real Instituto Elcano. Si queréis saber qué es, cualquiera, simplemente que miren en la web cuál es el patronato, evidentemente quien manda paga, y la experiencia argentina en relación con la aceptación de un mecanismo de resolución de disputas distintos de aquellos que tienen un control democrático. El juez Griesa, y sobre esa base una auténtica escabechina financiera, insisto, resultado de un mecanismo de resolución de conflictos que se establece entre un Estado soberano o supuestamente soberano y un inversor privado que pone
todos los medios para que sea el inversor privado el que tenga la capacidad de incidir y, por tanto, romper el principio democrático más elemental. Y esto es muy importante. Tú decías, es una cuestión de creer o no creer. No es verdad. No es una cuestión de acto de fe. La fe para el concordato ese. No es un acto, una cuestión que tiene que ver con la evaluación empírica, porque si elucubramos sobre la base de las pocas piezas del puzzle disponible, es precisamente apoyándonos en el balance empírico que podemos hacer acerca de las experiencias justamente de esos supuestos escenarios de libre comercio que solo han traído destrucción económica, regresión social y un cuestionamiento cada vez más frontal de la democracia. Gracias, Xavier. Marino. Sí, bueno, es verdad que el TTIP se está haciendo en nombre del libre mercado, ¿no? Pero yo creo que no podemos caer en la trampa. Es que esto no es libre mercado, es que es un mercado regulado para los intereses de las multinacionales. Es que no es libre, es que lo están regulando para ellos. Y como ejemplo, estos tribunales de arbitraje, evidentemente es un mecanismo para regular el mercado para que sea más beneficioso para las grandes multinacionales, porque estamos hablando de unos tribunales de arbitraje donde un pleito de media te puede costar 8 millones de dólares. Quiero decir, es que ahí no puede acceder una mediana empresa, una pequeña empresa, ¿no? Y estamos hablando de unos tribunales de arbitraje que van a permitir o que han permitido ya, porque ya existen, como bien se dice, ya existen en el marco de otros tratados, que permiten que una tabacalera demande a un gobierno por sacar una ley antitabaco para proteger la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando a ese nivel. Y luego, por supuesto, tampoco podemos caer en lo que se nos intenta vender, ¿no?, desde determinados grupos, de que aumentar el mercado y aumentar la competencia significa que mejoren las condiciones de vida de la gente. En absoluto. Lo que pasa es que si se aumenta el mercado y aumenta la competencia, en esa pugna en la competencia, al final quien gana es quien es capaz de ofrecer precios más bajos a costa de peores condiciones laborales y a costa de más precariedad. Evidentemente, en el TTIP no va a poner negro sobre blanco que en vez de 8 horas, ahora vamos a trabajar 12. No lo va a poner, pero se van a dar las circunstancias para que aumente esa precariedad. Y yo siempre pongo el ejemplo de el TTIP es como el Eurovegas que querían montar en Madrid, pero a lo grande, ¿no? Es yo te monto el Eurovegas, pero tú me cambias la ley del tabaco, la ley del juego, el régimen fiscal y hasta el estatuto de los trabajadores. Bueno, pues un poco esto es lo que va a permitir el TTIP, que los inversores pongan sus normas y sus leyes y si no te puedan demandar. Y bueno, acabo, ¿no? Creo que sí que es importante toda la cuestión que se ha estado comentando sobre la transparencia y el oscurantismo. Yo el otro día vi un tuit que me sabe mal porque no recuerdo quién puso ese tuit y decirlo sin decir el nombre me sabe mal, pero bueno, es que era buenísimo. Era, el TTIP es tan bueno, tan bueno, tan bueno que nos lo mantienen en secreto para que no nos vengamos arriba. Bueno, pues eso, ¿no? Que si fuera tan bueno sacarían pecho y lo estarían. Miguel. De hecho, alguna gente ha comparado... Yo tengo que insistir en que seáis breves porque nos quedan 5 minutos para la regla del minuto. De hecho, hay gente que ha comparado el TTIP con una piñata, ¿no? O sea, con todas las sorpresas que nos vamos a encontrar cuando la abramos, ¿no? Yo creo que es curioso en ese sentido. Pero bueno, hablando de democracia, libre mercado, TTIP y demás, primero, yo estoy de acuerdo con el TTIP, no hay libertad y desde luego no hay competencia mercantil ni muchísimo menos. Justamente lo que fomenta es el oligopolio en unas pocas manos, ¿no? Segundo, fundamental, desde la crisis lo único que ha hecho ha sido empeorar la calidad de vida, evidentemente, pero sobre todo ha aumentado el poder de las transnacionales y el poder de las multinacionales. Y sobre todo ha aumentado la desigualdad. Y es que eso va directamente ligado, y eso es lo que hay que ver, y eso lo dice Intermon Oxfam, o sea, no lo dice ningún elemento peligroso comunista que ahora parece ser que está de moda, ¿no? Entonces, lo que dice es que 9 de cada 10 multinacionales tienen sus sedes en paraísos fiscales. ¿Por qué los tienen en paraísos fiscales? Justamente por la libre competencia de no pagar impuestos como pagamos el resto. Eso es la libre competencia para algunos. Y sobre todo, sobre el tema de los arbitrajes, nadie está en contra de que haya un arbitraje. El problema es que ya existen y se llaman juzgados. ¿Cuál es el problema? Que lo que se quiere hacer es lo contrario. Es un elemento extrajudicial en donde las multinacionales puedan acudir justamente para obligar al cumplimiento de lo que ellos quieren hacer. ¿Qué significa? Que si aquí en España decimos no al fracking, nos puedan denunciar. Pero es que eso ha pasado ya. O sea, ha pasado Acuerdo Libre Comercio Canadá-Francia. Amianto, que está prohibido en Canadá y está prohibido en Francia, pero Canadá es el mayor exportador de amianto del mundo. Barco que llega a Francia. Francia dice, no, mi legislación dice que no puedo aceptar el amianto. Denuncia el canto y lo tiene que aceptar. Eso es directamente una
vulneración de la soberanía popular en un elemento tan central como es la salud pública de los ciudadanos de cada país. Y por último, arbitraje para las multinacionales, pero para todos los crímenes, y hay que decirlo así, crímenes que generan las multinacionales en terceros países, como por ejemplo el tema de Texaco Chevron en Ecuador, ya que has sacado el tema de Ecuador, ¿dónde han podido ir las víctimas para exigir justicia? ¿Sabes lo que pasó? Todos los juzgados sentenciaron que Chevron, Texaco, tenía la culpa y tenía que cumplir y reparar a las víctimas. ¿Qué pasó? Chevron, Texaco se fue de Ecuador y ya está. No pasó nada más. Rapidísimo, sí, muy Mario, rápido. Solo hablábamos de si los estados perderían soberanía regulatoria en comercio. La respuesta es sí. Y lo digo por dos motivos. Uno, porque quien está negociando en la Unión, en el momento que se apruebe, los estados pierden ese control. Y un elemento importante que no hemos visto en los documentos y que nos ha sorprendido es la regla de excepciones generales consagrada por el GATT. Nada sospecho de ser ecologista. Hace casi 70 años. Esa regla permitía y permite hasta ahora a los estados regular el comercio para, y digo textualmente, para proteger a los seres humanos de la vida animal y vegetal o la salud y para la conservación de los recursos naturales no renovables. Es literal, te puedo dar la referencia. Por lo tanto, esto no aparece en los documentos consolidados. Esto sí aparecía cuando se negoció la Organización Mundial del Comercio en los años 90. Esto sí que elimina la potestad de los estados para poder hacer regulaciones expresas en comercio. Esto hurta a la ciudadanía del control de ese comercio. Si esto lo unes con unos tribunales de arbitraje que además están por encima del Estado de Derecho, de la separación de poderes, porque están por encima de esos tribunales, si juntas las dos piezas, realmente la ciudadanía y los gobiernos quedan huérfanos de esa capacidad que tenían de controlar al gobierno. Esto no existe, esto es real, no está en esos documentos. Por lo tanto, que tendrían que explicar a la Unión Europea por qué ha permitido que no esté esa cláusula, esa regla de excepciones generales que está en todo tratado de comercio hasta la fecha. Me dicen de realización que tenemos que pasar la regla del minuto porque estamos llegando al final. Acabamos por donde empecé. José Manuel, tu minuto de conclusiones. Bueno, yo creo que hay un elemento ideológico muy importante a la hora de hacer una discusión como esta. Y pongo dos ejemplos. Uno, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, entre comillas, de México con Estados Unidos, los dos gobiernos se pusieron de acuerdo para eliminar el ejido y acabar con los pequeños productores de alimentos, que era la base de la Revolución Mexicana en su reforma agraria. Y dos, si Estados Unidos y la Unión Europea fueran tan defensores de la libertad de comercio de verdad en igualdad de oportunidades, no tendrían una agricultura subvencionada que hunde a los productores del sur mientras tiran alimentos a la basura y la gente se muere de hambre en esos mismos países. Gracias, José Manuel. Yo estoy plenamente de acuerdo en que hay que terminar con las subvenciones agrícolas y con las de traer el dinero de los contribuyentes europeos justamente para sostener industrias que son ineficientes y que no son rentables y que además van en contra de los propios consumidores. Eso es de lo que se trata con el libre comercio. Justamente lo que hay que hacer es destrozar las barreras que suponen obstáculos para ese crecimiento económico. Mira, yo no conozco, Miguel, lugar, y también se lo digo a Javier, países que hayan hecho menos por el progreso económico, por el bienestar social y por la libertad de las personas que los países de economía centralizada, planificada y dirigida. Hasta el punto de cuando sus ciudadanos han podido, se han quitado de encima esos regímenes. Vuelvo a insistir sobre los arbitrajes. Los arbitrajes no es estar por encima de las leyes del país. Los arbitrajes de comercio y de inversión son lo habitual en comercio e inversión y existen en todos los países. He puesto varios ejemplos y podéis acudir a la página de Naciones Unidas que habla de los tratados de comercio e inversión para ver dónde están esos mecanismos arbitrales. Gracias, Hermenegildo. Miguel, tu minuto. Justamente ahora hay un grupo de trabajo en Naciones Unidas que supongo que conocerás, impulsado por Ecuador a raíz del caso de Chevron Texaco, para que haya reglas jurídicas que puedan perseguir los crímenes de las multinacionales cuando dejan el país para no pagar por lo que han hecho. Eso se está haciendo para intentar acabar con el poder corporativo de las transnacionales sin el apoyo de ni un solo gobierno europeo ni de Estados Unidos. Justamente los que están ahora mismo negociando el acuerdo del TTIP a favor de esas mismas transnacionales y de esas mismas multinacionales. Nosotros estamos a favor de la ley, estamos a favor del que la hace,
la paga. El problema es que justamente ellos están construyendo leyes a su medida. Y yo recomiendo un magnífico número de Diagonal que ha salido esta semana justamente sobre el TTIP, que se llama La batalla que se puede ganar. Esa batalla la estamos dando y yo creo que la vamos a ganar. Gracias, Miguel. Marina. Sí, yo creo que sin duda el TTIP es la propuesta capitalista para salir de la crisis. Es decir, que en un momento de recesión las grandes multinacionales necesitan aumentar la explotación de la clase trabajadora y de los recursos naturales para mantener su tasa de beneficios. Y eso es lo que les va a permitir el TTIP. Pero yo quiero acabar también con un mensaje positivo. Sin duda el TTIP se puede parar. Para ello necesitamos organizarnos, movilizarnos, salir a la calle, necesitamos una alianza de las organizaciones políticas y sociales de izquierdas para poder articular esas movilizaciones, y ahí estamos en la plataforma contra el TTIP a nivel europeo, a nivel estatal, con organizaciones que están haciendo un trabajo estupendo como ATAC, como Ecologistas en Acción, como los sindicatos. Creo que esa es la línea por la que tenemos que seguir. Creo que parar el TTIP es importantísimo, pero también sé que no es suficiente, porque si paramos el TTIP pero seguimos con la misma Unión Europea, con los mismos gobiernos neoliberales, lo volverá a intentar por la puerta de atrás. Por tanto, ya nos pasó con la Constitución Europea, que la paramos y luego nos la metieron por la puerta de atrás. Por tanto, hay que parar el TTIP y construir una alternativa. Gracias, Marina. Xavier. Sí, yo no redactaría en futuro el TTIP, sino en condicional, porque eso está todavía abierto a discusión, ¿no? Una vez me preguntaron cómo se podría revertir. Evidentemente, lo mejor es que no se apruebe para no tener que revertirlo, ¿no? Pero hay un obstáculo, y el obstáculo es la Unión Europea, y la Unión Europea es un mecanismo de subordinación directo a Estados Unidos, no por una deriva reciente, sino desde sus orígenes, ¿no? Y en ese sentido, lo dije al principio y lo retomo ahora, cuidado con el fetiche de que la lucha contra el TTIP, que es desde luego importante e imprescindible, pueda ocultar que mientras tanto los problemas de los que venimos y los que se avecinan tienen que ver con el marco, con el corsé del euro, con el corsé de ese pacto por la estabilidad y el crecimiento en cuyo marco no hay posibilidad de ninguna salida. Y como me quedan todavía unos segundos, voy a aprovechar para hacer dos sugerencias, dos lecturas de sendos discursos. Uno es el de febrero de 2013 de Van Rompuy, Durão y Obama, en el que anuncian el inicio, y les sugiero a quienes nos vean que lo lean porque vale la pena la lectura directa, ¿no? El otro es un poquito más antiguo, es de 1848, es el discurso sobre el libre comercio de Marx, que es una pieza deliciosa y de una vigencia absoluta. Es muy corto, apenas una cara y media, y recomiendo su lectura muy, muy enfáticamente. Gracias, Xavier. Mario, tu minuto. Bueno, para nosotros básicamente democracia es transparencia, y aquí no se ha jugado limpiamente. No se ha jugado limpiamente porque no ha sido un tratado secreto para todos. Ha sido un tratado secreto para la sociedad civil. En los documentos se muestra la multitud de veces que se ha consultado con la industria, y cito textualmente la cantidad de veces que se han insertado las aportaciones de la industria a ese tratado. Nos han hecho trampa. Hay que reiniciar totalmente todo este proceso. Si se quiere hablar de libre comercio, que se abre con las cartas todas encima de la mesa y con transparencia. Estamos dispuestos, por lo menos las organizaciones ecologistas, a hablar de libre comercio, pero un libre comercio que respete el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos sociales. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a los seis, especialmente a Hermenegildo, que ha dado un poco de vida a este debate. Nos volveremos a ver la próxima semana aquí, en Fort Apache.